Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a ti, buenos días a todos. Guayas es la mayor circunscripción electoral del país, con 3.645.000 electores, y será dividida en 4 distritos de 900.000 electores aproximadamente cada uno, que elegirán 20 asambleístas en total, 5 por distrito. En Guayas destacan 2 movimientos políticos provinciales reconocidos por el CNE, Madera de Guerrero, liderado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y Centro Democrático, Lista 61, fundado por el prefecto provincial Jimmy Jairala, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, prefecto. A ver, de los 4 distritos corresponden 2 completamente al cantón de Guayaquil, uno compartido con Durán, San Borondón y Playa, y otro completo para el resto de cantones. ¿Cómo ve usted este sistema? ¿Está de acuerdo? ¿Qué ventajas y desventajas puede anotar? Bueno, yo anoto en realidad más ventajas, doctor. Considero que se democratiza un poco más la participación de aspirantes a candidatos de los partidos, que se disminuyen los costos de la promoción de una candidatura, que es una campaña menos estresante, que el ciudadano tiene la posibilidad de conocer un poco más a la persona con quien vota, que la participación ciudadana ahora va a tener 4 vertientes para trabajar y no tendrá que, con los movimientos de participación ciudadana, y no tendrán que hacer un control provincial. Yo considero que es bueno, que es absolutamente viable y que va a ser un sistema exitoso, más aún considerando que fue producto del consenso de movimientos y partidos políticos que participamos en las discusiones. Ya, ahora estas son las primeras elecciones en que participa Centro Democrático Lista 61. Efectivamente. Solo puede participar en las elecciones del Guayas. Puede participar solo o en alianza. ¿Cómo va a ser la participación? ¿Van a participar para las elecciones de asambleístas? Bueno, el primer paso, doctor, es el que se da hoy, porque hoy justamente a las 10 de la mañana se inicia la verificación de las firmas presentadas por nuestro movimiento. Estamos tranquilos, considerando que fuimos el primer movimiento no solamente en ser calificados, sino en iniciar la recolección de firmas. Empezamos en septiembre del 2010, cuando todavía no se producía eso que ha generado, entre otras cosas, esta vorágine de problemas, que es la duplicidad de firmas. Si Jairala firmó para el doctor Pinar López, ya no podía firmar para el doctor López. Entonces, esa duplicidad se produjo luego, en los finales del 2011, cuando el movimiento del partido un poco a última hora comenzaron a... Pero eso se produjo por el nuevo sistema, o sea, elegir el 1,5% del padrón electoral de las últimas elecciones personales, pluripersonales. Lo que ahora tenemos es que de los 6.900.000 electores hubo 5.900.000 firmas, o sea, el 85% de gente afiliada a los partidos. Eso no existe ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, obviamente, los que recogían primero las firmas iban... Por cierto, tenían una cierta ventaja, y consideramos, bueno, que eso nos tiene bastante tranquilos. Ahora, siempre hay que pensar en plan B. Si acaso ocurre que por 300 firmas estamos forzados a recogerlas hasta el 18 de septiembre, lo vamos a hacer, no nos vamos a poner a sentar a ayudar en la vereda, ¿no? Ahora, la participación para asambleístas es vital, porque como hay una elección presidencial, también ese es otro punto importante que decidir, o sea, cómo participarán ustedes, si no van a tener candidato presidencial, si van a apoyar a algún candidato, o si prefieren una actitud que a veces es muy cómoda también a nivel local, de decir, bueno, nosotros vamos solos, y por nosotros pueden votar los que votan por Lazo o por Correa o por cualquier otro. Bueno, en principio la idea del movimiento es seguir dando a conocer el nombre y el número, que es el 61. Tenemos más de un año con brigadas de jóvenes, brigadas de mujeres recorriendo cantones y recorriendo las calles de la ciudad de Guayaquil, haciendo un trabajo político. Pero de momento el norte que tenemos es participar solos. Eso es por ahora. Lo que pasa es que yo no puedo tomar decisiones, y ni las tomo tampoco a título personal. Es una asamblea del movimiento la que va a decidir finalmente, incluso a considerar la posibilidad de no participar. No hay que descartar ninguna opción en las próximas elecciones. Recuerdo que somos un movimiento nuevo. Y participar es una, y la otra es no participar, sino esperar, prepararnos más bien para las elecciones de alcalde y prefecto. Eso es solamente un comentario que le hago con
con un propósito que no va más allá, pues, de un poco hacerle conocer lo que las bases... Claro, pero sí les interesa también posicionarse para las elecciones del 2014 que son para alcaldes y prefectos. De acuerdo. Entonces lograr, por ejemplo, en estos momentos una participación de asambleístas de los 20, que se dio sacar 5, es algo importante, digamos, como posicionamiento del partido. O sea, abstenerse podría ser nefasto. Por supuesto, pero sin embargo le digo, son las dos cosas que tenemos que evaluar, ¿no? De lo que hemos experimentado en estos tiempos, como usted bien lo dice, hay dos movimientos que tienen fuerza importante en la provincia de Guayas. La fuerza de Alianza País es absolutamente indiscutible, de modo que nosotros sí consideramos como prioridad la participación de la lista de una persona. Ahora, con el presidente Correa, usted ha trabajado bien en estos años como prefecto, pese a que se enfrentó a Pierina y que tanto se demoraron los escrutinios y finalmente fue consagrado. Bueno, yo soy funcionario público y yo no tengo que preguntarle a la persona a la que le voy a llevar la obra a qué partido político pertenece. Uno cuando llega a la función pública se tiene que sacar el uniforme de su partido y ponerse el de su provincia, que es lo que yo hice y lo que dije en el primer día, ¿no? Que también para algunos puede ser una posición cómoda, no, yo digo que es una posición objetiva, porque así es como nosotros trabajamos. Por eso estamos situados políticamente en el centro. Bueno, pero en ese centro, por ejemplo, vemos que en el centro de la publicidad hay una coincidencia en la publicidad de la Revolución Ciudadana, del Partido Avanza y de la Prefectura. Veamos esa publicidad. Sigamos avanzando juntos por el camino al desarrollo. Guayas avanza. Ministerio de Relaciones Laborales. Avanzamos, patria. Un Ecuador con más salud, equidad y seguridad para trabajar, producir, construir y avanzar. Bueno, aquí hay tres que avanzan. Bueno, no marca una afinidad política. Bueno, que avancen. Estos, como dice el pueblo, son coincidencias en pascuales. Nosotros comenzamos con el eslogan de Guayas Avanza hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años cuando iniciamos, incluso la identificación de obras. Y eso se transformó después en Guayas Avanza con equidad. Lo demás ha sido una coincidencia, pero lo que no hemos hecho es patentar el Guayas Avanza con equidad. Pero el Guayas Avanza es más bien un sello que identificó el trabajo siempre de la prefectura, ¿no? Ahora se ha producido una coincidencia, digo yo que es bueno. Bueno, pero esta coincidencia podría determinar también que como las elecciones de asambleístas están ligadas inexorablemente al candidato presidencial, porque quien sea el que resulte elegido presidente necesita de una mayoría en el Congreso, en la Asamblea, y obviamente dentro del proceso electoral tiene que haber ciertas identificaciones de los asambleístas con las diferentes posturas que presenten los candidatos presidenciales. O sea, eventualmente podrían ustedes apoyar a algún candidato a la presidencia. Eventualmente sí, pero todavía no hemos tenido esos diálogos, porque créanme que no solo nosotros, todos los partidos y movimientos, estamos con la expectativa de primero ser calificados, recalificados. Nosotros fuimos el primer movimiento reconocido en Guayas, pero estamos esperando el proceso de la recalificación. Luego de eso decidir si participamos o no en las elecciones distritales, y a partir de ese momento sí comenzar a abrir el abanico de las conversaciones a las que no nos podemos negar. Ahora, usted comenzó su carrera política, siempre ha sido periodista, sigue siendo periodista profesional, está ahora dedicado a la política, a la prefectura. En el 2004 fue candidato independiente por el PRE, como alcalde, se enfrentó a Nebot, que todo el mundo le tenía miedo, lo hizo con relativo éxito, viendo cómo era un candidato que se enfrentaba pues, a este poder tan grande electoral que ha tenido el Partido Social Cristiano. Luego se lanza para la prefectura en el 2009, incluso ahí habría habido un acuerdo con Nebot, porque Nebot no lanzó candidato a prefecto, y usted se enfrentó a Pierina Correa. Y eso fue muy duro, y finalmente le ganó a Pierina Correa. Entonces, de acuerdo a esta trayectoria política, eso dio y es legítimo de que todo dirigente político tenga ambiciones para el futuro. Dentro de eso, eventualmente sería, por ejemplo, correr para alcalde en el 2014 o para la elección de prefecto. Mire, doctor, es algo a lo que siempre subo en las entrevistas que me hacen, y en realidad lo que he dicho es auténtico. Yo solamente por ahora estoy esperando terminar bien mi periodo de prefecto. Estoy preocupado porque mi movimiento no sea solo un movimiento electorero, que tenga vigencia y que mañana o pasado sea un movimiento nacional. De modo que
la elección siguiente es importante para nosotros, pero no necesariamente que Jimmy Jairala sea el candidato. Siempre he dicho dentro del partido que hay que buscar figuras nuevas y que no podemos anclarnos en una sola persona. De modo que si se dan las circunstancias, mi intención sería tal vez repetir la prefectura, pero no he pensado en la alcaldía de Guayaquil. Ahora, volviendo a la cuestión de los asambleístas, aquí también hay otra cuestión interesante. El PRE tiene a su líder en el exilio o autoexilio, como se quiera llamar, ya 15 años por favor de prisión preventiva, y de alguna forma del PRE han salido otros movimientos, como el PRIAN, incluso el Centro Democrático. Usted comenzó con el PRE, el mismo Alianza País. Ahora el presidente Correa dice que Guayaquil es su bastión electoral. Bucaram anuncia que regresa y eso parece que molesta e incomoda a muchos. ¿Usted eventualmente cómo ve un retorno de Bucaram? ¿Cambiaría el tablero electoral respecto a toda esta gente que seguía Bucaram y que luego dispersada se ha ido pues con Jimmy Jairala, con Rafael Correa? Mire, lo que yo dije cuando estuve en el PRE no puedo cambiarlo hoy día. Considero y seguiré considerando que es una injusticia que haya la boda de Bucaram fuera. Lo dije y lo repito hoy día, no porque ya esté yo en otra línea política. Pero efectivamente un eventual retorno de Abdalá Bucaram tendría influencia en el tablero electoral. No obstante, es altamente complicado que eso ocurra, de acuerdo a mi punto de vista, a mi perspectiva. Y más bien yo veo que se están ya definiendo las cosas, ¿no? Ya hay un candidato claro a la reelección, pues el presidente Correa, y ya comenzó a pasar lo que también venía yo sosteniendo hace mucho tiempo, que es la atomización de los candidatos de la derecha, que cada día aparece uno nuevo. Entonces lo que ocurre, si las elecciones fueran hoy, es que todo está presentado de tal manera que el presidente de la República nuevamente sería el ganador, si hoy fueran las elecciones, con un cómodo margen frente a esta situación que se da, a esta atomización de las candidaturas de la derecha y de la llamada auténtica izquierda. Claro, pero ahí también, volviendo a la reverificación de firmas, tenemos que al hacer esta reverificación, y según los anuncios que ha hecho el propio presidente, eventualmente sería la izquierda la que se saldría más perjudicada, porque podrían ser eliminados el MPD, Pachacuti, incluso los nuevos movimientos de Gustavo Larrea, de Paul Carrasco. La historia democrática, por ejemplo, también ha desaparecido. Eventualmente el PRE tiene que recoger más firmas que el MPD. O sea, todos los que fueron aliados de Correa y que ahora están realmente enérgicamente en contra de él, resulta que eventualmente no podrían participar en las elecciones si es que ruptura alcanza Bueno, pero en realidad, doctor, esto sería más bien, lo digo con todo respeto, una especulación, ¿no? Pero si la intención es la transparencia, nosotros fuimos los primeros en presentarnos en el Consejo, en la delegación provincial, es decir, revísenos a nosotros primero. Si esa es la intención, yo considero que a nadie debe molestarle que efectivamente su partido, su movimiento sea calificado o sea verificado con la más absoluta transparencia y que nadie mañana pueda cuestionarlo. Yo veo ese procedimiento como normal. Francamente me parece, porque lo menos que puede esperar un ciudadano es que mañana pasado que va a ejercer su derecho al voto lo esté haciendo por un partido que cumplió o por un movimiento que cumplió con todas las regulaciones legales. Claro, ahora en eso de que cumplieron con todas las regulaciones, vemos que incluso ya con el último resultado de Alianza País es el 10% el que no ha sido de firmas válidas, y eso ha presentado las de Diego Borja. Entonces no es el 5, como decía el presidente, o sea que realmente el porcentaje de firmas no válidas en todos los partidos en la media es la media, o sea, exacto. O sea que ninguno puede considerarse puro. Ninguno. Y por eso es que lo que se está haciendo yo considero que es bueno. Ahora, de impuros, aparecerán como puros todos los partidos y movimientos una vez calificados. O sea, lo que define todo es la voluntad popular. Ahora, respecto a eso, finalmente hay un tema importante que está pendiente y que son las reformas electorales, las reformas al Código de la Democracia que están impugnadas en la Corte Constitucional, donde se establece censura previa, donde se establece el método de Hong, que se concentra la percepción de escaños en los grupos mayoritarios, donde también se establecen excepciones a la propaganda gubernamental en todos los niveles. Y obviamente si unimos todo este factor a estos otros que todavía están pendientes de resolución
Y frente a esa intención de voto para la reelección del presidente Correa, que usted lo ve como un eventual ganador, pero ¿usted está de acuerdo con estas reformas al Código de la Democracia que establecen censura previa, el método de Hunt, que ya se ha declarado inconstitucional, y las excepciones a la propaganda gubernamental? Bueno, si esas son las reglas del juego, quien debe resolver es la Asamblea, pero hay normas que son muy complicadas de aprobar. Una de ellas es el Código de la Democracia, donde no hay acuerdos. Otra de ellas, y que usted verá en el transcurso del tiempo, es la famosa ley de límites. Otra de ellas es la ley de comunicación. Hay leyes, hay normas que son tan complicadas que lo que va a pasar mañana o pasado es que vamos a tener una elección con las mismas reglas del juego que fueron establecidas desde el principio. Claro, pero la Asamblea aprobó las reformas, el presidente las modifica mediante el veto, y esas reformas son las que establecen contradicciones con la Constitución y por eso están impugnadas. Entonces, por eso yo le pregunto a usted, incluso la censura para los periodistas profesionales. A mí lo que no me parece mal es que se controle la difusión de publicidad. Eso es correcto, porque lo fundamental en la democracia, en la elección, y sobre todo que beneficia a las minorías, es que todos compitan en igualdad de condiciones. Así que a mí en lo personal no me preocupa el tema del control de la publicidad. Bueno, una cosa que le preocupe no, porque usted está seguro de lo que está haciendo políticamente, pero como periodista incluso, esto de la censura previa nunca ha existido, se establece ahora censura sobre todo. Doctor, yo considero que en temas de comunicación la mejor ley es la que no existe. La mejor norma es la que no existe. Y anoche estuve en la Universidad Salesiana dictando una charlando con los estudiantes, y les decía exactamente lo mismo, porque era su curiosidad, que nosotros somos quienes debemos autorregularnos, que somos los comunicadores sociales quienes debemos autorregularnos, y por supuesto, ojalá sobre nosotros haya gente experimentada también que observe que esa autorregulación sea la más adecuada, ¿no? Por eso sostengo, yo vengo sosteniendo desde hace meses que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Porque finalmente el juez es el público. Por supuesto. Y eso depende de la credibilidad. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. En eso jamás he cambiado mi discurso. Y Mijaila, gracias por acompañarnos al contacto. Son las 7:16.